shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes y que la bondad de misericordia del Eterno nunca se aparte de sus vidas, de sus caminos, de sus familias y les ayude a recuperar y fortalecer su vida espiritual en una manera extraordinaria. Bueno, estamos en la parashá Natsó para esta ocasión y hay varios temas importantes que se van a tocar en esta parashá y vamos a meditar un poquito en lo que es Bamidbar 5:11. Dice así: habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando a un hombre se desviare su mujer y cometiera hacia él infidelidad, pues se hubiese acostado un hombre con ella en unión seminal y fue ignorado el hecho a los ojos de su marido, porque ella se ocultó y fuese impurificada, pero no hubiese testigos ni ella hubiese sido violada, por lo que pasó por él un sentimiento de celos y encelare de su mujer, y ella fue impurificada, o pasó por él un sentimiento de celos y encelare de su mujer, pero ella no fuese impurificada, entonces llevará aquel hombre a su mujer al Cohen y traerá una ofrenda por ella, una décima de efa de harina de cebada, no verterá en ella aceite ni pondrá en ella incienso, porque ofrenda de celos es oblación recordativa que recuerda pecado. Bueno, toca un tema muy interesante y esto habla de la infidelidad. La infidelidad en este caso que es tocada al respecto de la mujer. Y esto pues es importante en el diario vivir. Y es interesante que el Eterno, quien es bendito, habla primeramente de una situación muy interesante. A mí me llama la atención que dice en la escritura, en el verso 12, habla a los hijos de Israel y les dirás, cuando a un hombre se desviare su mujer. Es interesante que en el hebreo dice, alejem, cuando ish ki tishtikek, es decir, un hombre a un hombre. O sea, en español solamente traducen cuando a un hombre, pero no dice eso en el hebreo. En el hebreo dice un hombre. Por eso es interesante a veces estudiar la Torá a este nivel de entender las palabras y de conocer las palabras, porque si nosotros leemos en el español, cuando un hombre se desviara su mujer y cometiere hacia él infidelidad. Y esto es interesante porque al final del día tú llegas a la conclusión de que qué bárbaro, cómo es posible, infiel y perversa y todo aquello. Pues ¿quién tuvo la culpa? Pues lógicamente la mujer, porque se envileció cometiendo infidelidad. Pero es interesante que hay una situación muy importante donde se habla, dice, cuando un hombre alejen cuando un hombre, y esto nos enseña a nuestros sabios que hay una relación muy importante en cuanto a la infidelidad y el hombre. Y aun cuando en el entender del sentido literal de la palabra pareciera que la que es culpable de esto es la mujer, nuestros sabios nos hacen entender que una de las razones por las cuales la mujer
cometió infidelidad, escúchelo bien, es precisamente por causa del hombre. Santo Dios bendito. Sí. Nos enseñan nuestros sabios que dado que la mujer siempre ve al hombre con admiración, y cuando esta admiración o cuando esta condición del hombre se pierde, dado a la soberbia que pudiera tener el hombre y que se cree galanazo y que se cree el único Juan Camané, pues como decimos coloquialmente, esto causa que la mujer se desilusione y que cause una necesidad emocional. Desde luego, esto se entiende pero no se justifica. El hecho de que la mujer cometa infidelidad, sea la causa que sea, la Torá lo prohíbe y dice que no cometerás inmoralidad sexual. Entonces, lo que sí nos enseña la Torá es que muchas de las razones o causas, no siempre, pero muchas veces lo que ocasiona la infidelidad de la mujer es por causa del vacío que provoca el hombre, por el vacío que provoca el hombre, es decir, cuando el hombre no se conduce de la manera adecuada con la mujer, y sobre todo cuando el hombre no hace rectificaciones, porque a veces el hombre se da cuenta de que no está actuando bien con su esposa, y entonces se la brinca, o sea, Juan Camané, no me importa, yo soy quien soy, y ya estoy, pues yo soy el mero acá y se acabó. Pues tristemente, pues una lección fuerte, muy fuerte, porque cuando el hombre se da cuenta o infiere una infidelidad, entonces se da cuenta de que no somos nada, o sea, que lo que él pensó que era, simplemente no lo era. Y esto es una situación grave, que se origina en el hombre, pero que al final del día provoca o puede provocar en la vida de la mujer la infidelidad. No siempre, pero es posible que esto acontezca, dicen nuestros sabios, y por lo tanto se habla de una situación de corrupción. Y esto precisamente hace un procedimiento, un proceso donde se van a tener que hacer rectificaciones y por medio de una ofrenda, y esta ofrenda se debería de llevar a cabo porque era una ofrenda que recuerda el pecado o de recuerdo del pecado. Por lo tanto, este marido puede ser que en un momento dado incluso sienta celos. Pueden ser los celos por dos razones. Una, porque sí verdaderamente hay infidelidad, y esto ocurre. O puede ser también que tenga celos, pero la mujer no se ha envilecido, sino que sigue siendo fiel, pero hay un espíritu de celos en él. Y entonces eso también crea un problema grave. Y entonces se nos habla que se tenía que llevar una ofrenda de recuerdo de pecado, en el caso de haber pecado. Pero se tenía que llevar, y más en este contexto se habla de un procedimiento muy importante que tenía que llevarse a cabo, una ofrenda de celos, y esa ofrenda de celos tenía que ver con el nombre del Eterno, con agua, con tierra del Betamigdash, y donde la mujer lo bebía, y en un determinado momento se determinaba a través de este proceso si la mujer era culpable o no lo era. Si la mujer era culpable, moría, se le hinchaba el vientre. Y si no lo era, el Eterno le daba una bendición extraordinaria, y esa bendición es que quedara embarazada de su marido, desde luego. Y entonces, consecuentemente, esto sacaba a flote su fidelidad y también su lealtad a su marido. Y pues ya vemos que acá hay dos tipos de situaciones: uno, cuando verdaderamente ha sido infiel la mujer, o otra, cuando solamente
es un espíritu de celos que ha entrado en el hombre y que para todo la cela. Y esto es algo muy terrible, porque Shirda Shiri nos recuerda que los celos son como el infierno. La verdad es que el tener este espíritu de celos, dice nuestros libros, que no es nada grato y que por lo tanto esto causa un grave problema en todos los sentidos en la vida, en este caso del hombre, pero pudiera también ser en el caso de la mujer. Y entonces estas situaciones son tratadas. Al final del día, todo se tiene que solucionar en el contexto del matrimonio, en el contexto del trato. Y esto nos enseña, mis amados, que nosotros tenemos que tener, los casados tenemos que tener cuidado de nuestra esposa. Así como la esposa tiene que tener cuidado de su esposo. Se tiene que tener el cuidado, el respeto y el cariño hacia uno y hacia el otro. Ciertamente incurrimos a veces en situaciones, como decimos coloquialmente, somos dejados a veces en nuestras relaciones, y nosotros tenemos que tener conciencia y la sensibilidad de hacer rectificaciones tanto con nuestra esposa como con nuestro esposo, que nos lleve a tener una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual extraordinaria en nuestra vida. Y por lo tanto, esto nos lleva a cuidar muchos aspectos de la mujer, no solamente el aspecto sexual, pero también el aspecto material, el aspecto emocional, el aspecto espiritual. Y esto también conlleva el hecho de que la mujer corresponda en estas mismas áreas para su esposo y que esté ella mirando por estas necesidades, no solamente por su comida, no solamente por su ropa, pero especialmente por estas áreas que son importantes y que muchas veces el hombre pasa por alto, pero que la mujer, siendo más sensible, puede entender esto, y por eso es que es afectada la mujer en cuanto a la infidelidad, porque mucho de lo que provoca el hombre es precisamente esta situación de infidelidad. No necesariamente, pero básicamente de aquí surge. Por lo tanto, se tiene que tener cuidado en la relación, no descuidar a la esposa, mantener una relación, un vínculo de rectificaciones, porque sabemos, sobre todo los que ya tienen años de casados, saben que hay dificultades, que hay problemas, que surgen situaciones en el caminar de los días, y surgen. Y entonces tenemos que ser sabios y utilizar la Torah para poder hacer las rectificaciones adecuadas. No lo que yo pienso o yo creo que va a funcionar, no, sino lo que nos enseña la Torah que funciona y que debe ser las directrices que nos ayuden a mantener un buen matrimonio y una buena relación conyugal. Eso es lo que tenemos que buscar, porque muchas veces se buscan soluciones incluso extras de fuera de la Torah y del conocimiento de la Torah. Y entonces, por eso es importante a veces el consejo de los maestros de Torah en las diferentes circunstancias y situaciones que se pueda pasar en el matrimonio. Muchos matrimonios pues andan tronando, pero feo, y prefieren andarse tronando que pedir apoyo, ayuda o consejo. Ciertamente el primer consejo es el Eterno, y el primer consejo que nos da el Eterno es precisamente la Torah, y por eso es que necesitamos nosotros poner conciencia en ello. Debemos entender como una medicina preventiva es que ciertamente el cuidado que debamos de tener a la esposa es algo extraordinario para no crear un vacío emocional que se convierta precisamente en que la esposa esté mirando hacia otro lado. Esto es importante y es lo que nos enseña esta parashat dentro de en esta semana, y consecuentemente hay que mirar y ver que al Eterno le importa mucho la familia y sobre todo
las relaciones conyugales, porque ciertamente la familia es la célula, la base de la comunidad de Israel, es decir, del pueblo de Israel. Por lo tanto, mis amados, tenemos en mente estas directrices que nos lleven a buen puerto y a tener en cuenta que tenemos que hacer rectificaciones constantemente en el matrimonio a fin de no hacer agua en el camino. Que el Eterno te dé un magnífico día. Hamishito, shalom, shalom.